Listo. Bueno, buenas noches. Me presento. Mi nombre es Linda Yulis Ardila. Soy de la carrera Administración de Empresas. A continuación, vamos a hablar sobre el Producto Interno Bruto. A mí bueno, nos correspondió este trabajo y por lo menos en el primer punto dice establezca el Producto Interno Bruto nominal y el Producto Interno Bruto real y obtenga el deflactor del 2019 con base en el 2018. En la primera tabla nos comparten los bienes, las cantidades y los precios. ¿Cómo vamos a sacar el Producto Interno nominal? ¿Cómo lo conseguimos? Lo conseguimos multiplicando las cantidades por el precio. Y al final sacamos el total de cada valor. Dice, para hallar en el segundo cuadro, dice que vamos a hallar el Producto Interno Bruto real, que es el que mide la producción de un país. ¿Cómo lo hicimos? Lo tomamos como referencia el precio de un año, el cual denominamos base, ¿cierto? Entonces, en esta tabla pudimos observar ya diferentes valores como el del Producto Interno Bruto real. ¿Cómo sacamos el Producto Interno Bruto real? Lo hicimos tomando el precio del año 2018 y lo multiplicamos por las cantidades del año 2019. Ahí en esa partecita, ¿cómo hicimos para hallar el deflactor? Teníamos una pequeña fórmula, la cual era el Producto Interno Bruto nominal dividido en el Producto Interno Real por 100. Entonces, esto nos arrojó 137.42. Ese es el primer punto. A continuación, nuestra compañera Angie va a continuar. Muy buenas noches, mi nombre es Angianesa Campo Llanes, estudiante de la carrera de Contaduría Pública. Les voy a hablar sobre el PIB y lo que ha sido su impacto en los últimos 5 años. Pero antes de hablar de eso, es bueno saber qué es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es un indicador económico que nos muestra el valor monetario de todos los bienes y productos producidos en un territorio, en este caso en Colombia. Debemos tener en cuenta que cuando el PIB aumenta es una buena señal para el país y para la economía, ya que afecta prácticamente a todas las personas del territorio. Y por el contrario, cuando el PIB cae, es una mala señal, ya que podríamos asemejar esto a los ingresos que puede obtener una familia o una empresa. Para el PIB hay 3 puntos de vista para calcular este dato, que es el Producto Interno Bruto. El primer punto lo podemos hacer desde el punto de vista del valor agregado, el cual sería la suma de nuestro Producto Interno Bruto en las unidades de productos residentes, más los impuestos menos las subvenciones sobre todos nuestros productos. Tenemos también el PIB desde el punto de vista de la demanda final o la utilización, que es igual la suma de la utilización finales de los bienes y servicios medidas al precio del comprador, menos las importaciones de esos bienes y servicios. Y por último, para calcular el PIB desde el punto de vista de los ingresos, el cual sería la suma de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de productos residentes, el PIB de las remuneraciones más asalariados y los impuestos menos las subvenciones de producción y las importaciones. Aquí les voy a mostrar un cuadrito, el cual ha sido el movimiento del PIB de los últimos 5 años. Como nos muestra acá, el PIB en los últimos 5 años ha sido bueno. Lo que podemos observar
es que en el 2020 cerramos en negativo, ya que como para nadie es un secreto, nos afectó mucho el cierre de algunas compañías, la pandemia que vivió el país en el año 2020, por ende, ese año cerró menos 7%. Pero en el 2021 nos recuperamos y aumentamos ese PIB y cerramos en 10,6%. Por lo que queremos decir que para el 2020 el Producto Interno Bruto cerró en la tasa del 10,6%. 10,6%. Los sectores en los que el PIB ha crecido, los sectores en los que el PIB ha crecido en los últimos años, durante este primer semestre del año 2022 respecto al mismo año de 2021, el Producto Interno Bruto presenta un incremento del 10,6% sobre las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado, como lo son las reparaciones de vehículos automotores, los alojamientos y servicios de comidas, que creció un 19,2%, las industrias manufactureras, que creció un 15,6%, la administración pública y defensa, que creció un 7,7%, y los sectores en los que ha disminuido el PIB en Colombia ha sido el sector minero, el sector de servicios, el sector industrial, y se espera que el crecimiento para el 2023 apenas va a ser del 2,2%. Esto sería como un resumen de cómo se ha movido el PIB en Colombia en los últimos 5 años. Aquí a continuación mi compañero Juan Carlos les va a seguir hablando sobre el tema del PIB. Continúa, Juan Carlos. Buenas noches para todos. Soy Juan Carlos Jaramillo, estudiante de Contaduría Pública del Politécnico Gran Colombiano. ¿Me podrías, por favor, compartir en pantalla, compañera? Muchas gracias. Listo, entonces nos pide para este tercer punto calcular el Producto Interno Bruto mediante los dos métodos, el método de ingreso y el método del gasto. Para método de ingreso tenemos que hay, bueno, nos dan ciertos valores, simplemente es ejecutar la operación matemática que nos pide. Tenemos para el método de ingreso que la fórmula es la remuneración de los asalariados más el excedente bruto de explotación, que estos son pues los salarios, todos los alquileres, los intereses, los beneficios que se reciben, la depreciación y los impuestos. Tenemos entonces que en salarios, en remuneración de los salariados tenemos 455 unidades. Ahí están pues discriminados por colores para que veamos de dónde sale. Entonces, por empleados tenemos los 455. Por recibidos de ingresos de empleados tenemos los 70. 40 de ingresos de las empresas, más las rentas, ahí ya es el excedente leve que habíamos dicho ahorita. 30 de los intereses, 60 de las utilidades que reciben las empresas, 30 de depreciación, 35 que son los impuestos que pagan las empresas, para un total de 740 unidades. Mientras que el método del gasto consiste en la sumatoria de todos los gastos finales o de la demanda agregada de los diferentes agentes que hay en la economía. Es decir, vamos a sumar todos los valores después de que ya fueron realizados los pagos de los bienes y de los servicios finales.
tenemos que el consumo es todo ese gasto que tienen los hogares y las empresas que no tienen ningún tipo de ánimo de lucro, a excepción pues de la vivienda. La vivienda no se constituye como un consumo del hogar. La inversión de las empresas, de las familiares, es el gasto que las empresas tienen en toda la compra de equipos, y ahí sí las familias en la inversión en la vivienda. El gasto es el gasto público, es el gasto pues, o el consumo final que se presenta el Estado o las empresas en el sector público. Y las exportaciones netas es lo que los extranjeros están consumiendo o lo que nuestros coterráneos están consumiendo en otros países, que serían importaciones. Listo. Como fórmula general tenemos entonces que el PIB es igual al consumo más los ingresos más el gasto público, ¿cierto? Más la diferencia que hay entre importaciones y exportaciones. También entonces lo tenemos acá claro por colores para que lo sepamos. Consumo tenemos entonces 400, que es el consumo familiar. El ingreso es 140, que es la inversión bruta. El gasto público, que es de 150, 80 de importaciones y 80 de exportaciones y 30 de importaciones. Entonces hacemos la diferencia primero de importación y exportación, nos queda un total de 50 sumado a los 690, también nos da un PIB de 740 unidades. Sandra, ¿qué nos compartiría sobre este tema, Sandra? Compañeros, entonces yo les voy a hablar sobre el comportamiento de la inflación en las diferentes regiones en los últimos 5 años. Entonces, para empezar, debemos de saber pues qué es la inflación. Es el crecimiento sostenido de los precios y bienes y servicios de un país. Entonces vamos a ver las clases de inflación. La inflación de costos es cuando el precio de las materias primas aumenta, es decir, como el petróleo, la energía, el cobre. En la inflación galopante es cuando se provoca por grandes cambios económicos de un país. Esto quiere decir cuando ya la inflación es de 2 o 3 números, de 3 dígitos. La inflación por consumo o demanda es cuando la demanda de bienes excede la producción en los precios y tienden a aumentar. La hiperinflación es cuando la inflación es de 2 o más dígitos mensuales. Ejemplo, digamos que es 50% mensual para un total de 600% anual. Las causas que tenemos de inflación en nuestro país, pues como bien lo sabemos, la que ha provocado mayor causa ha sido la pandemia. Las diferencias políticas con Venezuela también ha sido una causa grande en nuestro país. Cuando los precios suben y los salarios no suben mucho, también provoca una gran causa de la inflación. El conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que las importaciones como es el trigo, nos afecta muchísimo en nuestro país. El incremento de las tasas de intereses del Banco de la República, ya que para este año el porcentaje va a ser del 11%, finalizando diciembre. La subida del dólar también es una causa de la inflación. Esto es consecuente, las consecuencias de la inflación, pues que afecta al funcionamiento correcto de nuestro país, impacta financieramente la economía de nuestras familias, disminuye el ahorro y disminuye el patrimonio de nosotros. El comportamiento en el 2018 fue el total de la inflación anual fue el 3.18, el cual disminuyó frente al 2017. La mayor variación se registró en el grupo de alimentos y de vivienda, y las ciudades con mayor inflación en el 2018 fue Barranquilla, con un porcentaje del 3.69%,
y la de menor inflación fue Valledupar con un porcentaje del 2.37. Para el 2019 tenemos una inflación del 3.82%, el cual aumentó 62 puntos con respecto al 2018. Tuvo tres protagonistas principales, los cuales fue servicios públicos, aumentos y bebidas. Las ciudades con mayor inflación fue Riohacha con un porcentaje del 4.79%, seguida de Cali con un 4.53%, y las de menor inflación fue Neiva con un 2.72%. En el 2020 tuvimos una inflación del 1.61%. Esta fue la disminución histórica que se ha vivido en nuestro país, pues debido a la pandemia que empezó en el 2020. La ciudad con mayor inflación fue Cúcuta con un porcentaje del 2.89% y la de menor inflación fue Ibagué con un porcentaje del 0.22%. Para el 2021 ya aumentó la inflación, tuvimos un 5.62%, el cual aumentó 4 puntos porcentuales con respecto al 2020, y las variables más representativas fue alimentos, bebidas, transportes, restaurantes. Las ciudades con mayor incremento de la inflación fue Santa Marta con un 8.99% y la de menor inflación fue Bogotá con un 4.62%. Ya este año, a septiembre del 2022, tenemos una inflación del 11.4%, esto debido al alto costo de los alimentos que se han presentado, como ha sido los huevos, el arroz, la carne, las frutas. La ciudad con una mayor tendencia de inflación ha sido Cúcuta, con un porcentaje del 14.73%, y de disminución ha sido Bogotá con un 10.14%. ¿Qué se espera para el año 2023? Pues según los expertos han hablado de que va a seguir el incremento de las tasas de interés en los bancos, entonces lo cual va a ser una inflación durante los primeros 6 meses del 2023, pero ya con respecto a finalizando el 2023 va a disminuir y más o menos va a quedar al cierre del 2023 en una tasa del 7.5%. Esto es todo, entonces le doy el paso a mi compañero Alejandro. Continúa con el siguiente punto. Listo, buenas noches. Sandra, se te olvidó presentarte para que le aclares allá a la profesora tu nombre. Ay, qué pena. Mi nombre es Sandra Milena Rojas Alba. Soy estudiante de Administración de Empresas. Muchas gracias. Listo. Buenas noches, compañeros. Para todos, mi nombre es Jaime Alejandro Ortiz, estudiante de Administración de Empresas del Politécnico. En esta primera entrega nos tocó hablar sobre el PIB, el desempleo en el país y hacer un análisis de la inflación que mis compañeros pues ya lo hicieron. A mí me tocó hablar del desempleo. Cuando hablamos del desempleo, hablamos de una persona o de un grupo que no tiene trabajo. Existen varias clases de desempleo. Pues, la verdad no tenía conocimiento de que el desempleo estaba catalogado por clases. Existe el desempleo estructural, el desempleo estacional y el desempleo friccional. El friccional habla cuando un individuo o una persona decide dejar su trabajo por voluntad propia. Cuando ya esa persona no quiere ocupar ese puesto de empleo, eso se conoce como desempleo friccional. También existe el estacional, que en Colombia no se ve, pero podríamos hablar lo que es cuando hay temporadas. Entonces llega la temporada navideña, en una empresa se generan empleos para esa temporada. Cuando pasa la temporada, pues queda la vacante o la persona que fue contratada para esa labor debe de hacer otra porque finalmente el puesto no va más. Y el desempleo estructural es cuando una compañía genera como unos requerimientos para un campo laboral para su personal y su personal no cumple con esas características. Entonces, por falta de conocimientos o estructura del personal, la empresa decide abrir vacantes para sus nuevas
puestos de trabajo. Entonces, esos empleados se les llama empleados estructurales. Tengo algunos datos y es por lo menos en cuanto al desempleo. Para el mes de septiembre del 2022, la tasa de desempleo a nivel nacional es del 10.7%. Pero según un estudio que hizo el Fondo Monetario Internacional, donde aseguran que Colombia al cierre del año tendrá un desempleo del 11.3%, siendo la tasa más alta para América Latina y la tercera tasa y el tercer país en el occidente con más desempleo. Tenemos que para el 2023 la tasa de desempleo será mayor, dado que a lo que mis compañeros explicaban, tenemos una inflación muy alta. Entonces, para el 2023 la tasa de desempleo será mayor a medida que la economía empiece a rendirse en medio de las altas de la inflación y las subidas de la tasa de interés. Tengo algunos datos del mercado laboral en Colombia. Tomé como ejemplo el mes de febrero, porque el mes de febrero tuvo algo especial y fue que tuvo la mejor tasa de empleo a nivel país en todo el año. Así que tenemos un mercado laboral, que es una población económica activa, se sintió en febrero de 24.894.000 personas, de las cuales 21.681 personas estaban ocupadas, de las cuales 3.213.000 estaban sin empleo o llamémoslas desocupadas. Esa tasa de desempleo se sintió en un 12.9% a nivel país. La población ocupada en febrero creció en el 7.5%, al pasar de 20.162.000 personas a 21.681.000 personas. Y la población desempleada, pues, disminuyó en un 13.4% a pasar a 3.213.000 personas. El empleo total aumentó en términos absolutos en 1.519.000 personas, de las cuales 1.004.000 fueron puestos de trabajo para las mujeres, que fue un crecimiento que la compañía, que Colombia no había registrado, que el empleo creció para las mujeres. El 12.8%, mientras que en los hombres la ocupación creció en 515.000 personas, siendo un 4.2% más a las cosas más altas de las del desempleo de las mujeres, que fue el 1.7%. Los sectores que más generaron empleos en febrero de este año fue el comercio y la reparación de vehículos, generando 335.000 puestos de trabajo con un aumento del 9%. Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicio generaron 282.000 puestos de trabajo, siendo el 18.1% de la industria manufacturera con 246.000 puestos de trabajo. Alojamientos y servicios y comida generaron 17.4% y la construcción de vivienda y en general aumentó en el 13.5%. La tasa global de participación TGP subió un 62.5% al 62.2% y la tasa de ocupación, que se conoce como la TO, también aumentó a un 52.8%. La población económica inactiva, que se conoce como PEI, ahora llamada población de fuerza o de las fuerzas de trabajo, bajó a 433.000 personas. En esta rama de personas de PEI disminuyeron las amas de casa y los estudiantes. Los incapacitados permanentemente para trabajar, rentistas, pues como vimos el COVID había dejado personas con problemas de salud que estaban incapacitadas y no estaban generando recursos. En las 13 principales ciudades, la informalidad bajó a un 47.5%, bajó del 47.5% al 43.5%. Y para las 23 ciudades principales del país, bajó del 48% al 44%. En las 13 ciudades principales del país, la población ocupada aumentó con más fuerza y los desocupados cayeron más frente a la registrado para el total del país.
la tasa de desempleo bajó del 18 al 12.7%. Tomé febrero como ejemplo, pues fue el mejor mes en términos de generación de empleo para Colombia. La gran conclusión del desempleo es que el gobierno debe trabajarle a las tasas de interés y a la inflación, porque según el Fondo Monetario, vamos a seguir en aumento. Entonces, esa es como la gran conclusión del tema del desempleo. No sé si alguno de ustedes tiene algo más que agregar, compañeros. Creo que si no tenemos nada más. No, pues creo que ya está todo claro. Listo, entonces, pues no siendo más, creo que debemos cortar la grabación, darle gracias a la profe y esperar a la segunda entrega, ¿no? Sí, muchas gracias.